Atención, la pobreza en Italia asciende a sus peores cifras en 10 años. Así lo reporta la agencia de noticias Europa Press el 14 de julio con información de Reuters y la EP. Desde Roma, el número de gente viviendo bajo el umbral de la pobreza en Italia ha alcanzado en 2015 la cifra más alta en 10 años, algo que podría suponer un duro golpe para la administración del actual presidente Matteo Renzi, según los datos que ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística Italiano, el ISTAT. Según el informe, el número de personas que viven en absoluta pobreza ascendió a 4.6 millones en 2015, lo que supone un 7,6% de la población, que contrasta con el 6,8% de 2014. Aumentó en más de 1%, en un 1,2%. Ahora, la cifra aplicada el jueves con información de Reuters del día jueves 14 de julio, comenzó a medirse en este umbral desde el 2015, desde el 2005, y esa cifra contrasta con el 6,8% de 2014. Renzi llegó a la presidencia en febrero de 2014 con la promesa, mejor dicho, de dinamizar una economía cada vez más estancada, pero su popularidad ha descendido de manera drástica y los sectores más críticos le han acusado de llevar al Partido Democrático del centro izquierda tradicional a la derecha y perder el contacto con la clase trabajadora y los pobres. Así está la política italiana. El Istat define la pobreza absoluta como la condición en la que se encuentran aquellos incapaces de consumir bienes y servicios esenciales para evitar formas severas de exclusión social. La región más afectada es el sur, la zona menos desarrollada del país, con un 10% de la gente viviendo en absoluta pobreza. Por otro lado, en el norte las cifras rondan el 6,7%. En Italia la situación está empeorando de igual manera para los desempleados y aquellos que tienen trabajo, con un 6,1% de las familias viviendo bajo el umbral de pobreza a pesar de tener al menos un miembro con empleo en sus núcleos familiares. Las cifras ascienden a un 11,7% en los casos en los que el trabajo proviene de las fábricas. El Estado también ha destacado que aquellos viviendo en pobreza relativa, aquellos cuyos ingresos son menores a la media, también han aumentado, llegando a 8,3 millones de personas, lo que representa un 13,7% de la población. En 2014, esa cifra se situaba en un 12,9%, los niveles más altos de la historia desde que comenzaron las estadísticas. En otoño, Renzi se enfrentará a un referéndum crucial que serviría para reducir los poderes del Senado y agilizar los procesos parlamentarios. El primer ministro italiano ha comunicado en diversas ocasiones su voluntad de dimitir si el referéndum no sale adelante o si no sale victorioso de él. Se puede conjugar perfectamente lo que sucede económicamente en Italia con lo que sucede políticamente, porque ese disenso político que hay en Italia ha afectado claramente a la economía de este país, que anteriormente era uno de los pesos pesados de la Unión Europea. Aún lo sigue siendo, pero ha perdido fuelle, ya no tiene el mismo protagonismo de antes. Pero ¿cómo se explica esta pobreza ascendente que hay en Italia? Brevemente, se explica bajo la situación de que la contracción crediticia de la banca italiana disminuyó el consumo y el empleo, lo cual significa o implica un mayor peso para la Unión Europea. La banca italiana se encuentra en una especie de recesión, falta de liquidez, cayó el mercado crediticio, cayeron los créditos, bajó la oferta crediticia, también la demanda, y esa contracción crediticia, al otorgar menos créditos, tiene menos rentabilidad, menos intereses y por ello disminuye la liquidez. Y esto hace que disminuya el consumo, porque si no se demandan créditos para diversas índoles o subvenciones dentro de la economía italiana, el empleo tiende a caer porque no hay inversión. Y si no hay inversión, pueden generarse despidos masivos por recortes en personal debido a la poca rentabilidad que implica arriesgar mucho para obtener poco, en lugar de arriesgar mucho para obtener bastante con créditos que se han contraído. Por ello se contrae el empleo. Entonces la Unión Europea, el Banco Central Europeo, se ha tenido que de alguna manera recapitalizar y darle más liquidez a la banca italiana, pero no percibe de alguna manera esa rentabilidad necesaria, haciendo que el empleo caiga. Y si cae el empleo, tiende a caer el consumo, y al caer el consumo, las clases que están por debajo de la media tienden también a descender. Si cae la clase media,
puede caer la clase pobre porque están concatenadas en el sentido de que no hay consumo, no hay un consumo eficiente, ni equilibrado, ni estable, ni constante, ni fluido en la clase media, y la clase baja se ve afectada por la falta de adquisición de bienes y servicios y la exclusión social que genera destinar más políticas públicas a reactivar a la clase media, de alguna manera relegando a la clase baja. Pero con estas cifras se da a entender que eso es una realidad. Pero la situación política actual, en la que el Parlamento está dividido, en la que el Partido Democrático, que era de centro izquierda tradicional, destinaba mucho del gasto público a la población, políticas públicas destinadas a integrar a los sectores más excluidos de la sociedad en la actividad económica, los subsidios, las subvenciones, se han visto coartados, y ahora el Partido Democrático parece inclinarse a la derecha, probablemente por tener que asumir una política de aumento de crédito, por tener que asumir una política de limitación tributaria, limitación de aumento impositivo, de ahorro del gasto público, reducción del gasto público por imposición de Bruselas, haciendo que los trabajadores pierdan subvenciones, pierdan subsidios, y ya la praxis económica del partido gobernante en Italia, del primer ministro Matteo Renzi, se torne más liberal, más neoliberal, más de derecha que de izquierda, y de corte socialista, o de ese socialismo europeo, por así decirlo. Por ello, si se llega de alguna manera a agilizar los procesos parlamentarios para que se aprueben legislaturas que puedan de alguna manera destinar más fondos a políticas públicas para integrar a los sectores excluidos de la población italiana a la actividad económica, y destinar también fondos para la inversión, generar empleo y de alguna manera insertar a esos grupos excluidos en esa oferta de empleo, todo con ese proceso político podría caer la pobreza en Italia. Pero mientras se siga en esta encrucijada política o este disenso en el que Renzi se enfrentará a un referéndum del cual no podría salir victorioso y dimitir, y haber un modelo y una transición política en Italia, entonces la situación se agravaría. Por ello la pobreza está ascendente en Italia en un 10%, en una sociedad en la que actualmente hay exclusión. Pero esas políticas deben basarse en incremento de subsidios, de subvenciones, en solicitar créditos al Banco Central Europeo para que se pueda atraer inversión extranjera directa, crear empleo, y esas políticas públicas destinarlas a los sectores de la clase baja para que puedan tener empleo y de esa manera ser insertados en la vida y el ordenamiento socioeconómico actual de la sociedad italiana. De esa manera poder aumentar, o mejor dicho, disminuir la tasa de desempleo, la tasa de paro, disminuir la tasa de pobreza porque se incrementa el empleo, puede aumentar el consumo porque hay más empleo, y de esa manera la pobreza irá yendo posiciones en un país porque no se cree que habría pobreza con las peores cifras en 10 años. Es decir, que actualmente se ubica en 4,6 millones de personas en 2015, con un aumento de más de 1% con respecto a 2014. Nadie se imaginaba que una cifra así de personas estaría bajo el umbral de la pobreza en Italia. Hoy es una realidad, y hasta que no se apliquen políticas públicas destinadas a la inversión extranjera directa para crear empleo, aumentar el consumo, destinar más el gasto público a la subvención y al subsidio moderado para que se permita de alguna manera esa inversión social, o ese seguro preempleo muy típico del socialismo europeo, del modelo nórdico de economía social de mercado, economía dual, economía mixta de países como Noruega, Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca. ¿Por qué no aplicarlo a Italia? ¿Por qué no aplicarlo a Alemania, a Francia, al resto de la Unión Europea, a la élite de la Unión Europea? Puede que por conveniencia y por intereses políticos, pero hoy por hoy el tema central es Italia, en este caso. Y es la misma Italia la que tiene que salir de ese umbral de la pobreza aplicando este tipo de políticas, siempre y cuando Bruselas tenga la voluntad política precisamente de que eso sea así, y poder reducir la pobreza que hoy tiene sus peores cifras en la República de Italia. Así están las cosas en este país tan importante geopolíticamente dentro de la Unión Europea para el mundo, pero también no solamente económicamente, sino política y hasta culturalmente. Así están las cosas en Italia.